Escuchas En Primera Clase, un programa cultural de Vidal Somoano. Comenzamos con Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Lo que comenzó como una sencilla progresión de acordes fue creciendo hasta convertirse en una composición de casi 8 minutos, algo completamente inusual para la radio de la época. La letra ha generado todo tipo de interpretaciones. Su imagen más conocida habla de una mujer convencida de que todo puede conseguirse. El título literalmente significa escalera hacia el cielo, pero esa escalera no es un lugar físico. Es una metáfora del camino que recorremos buscando un sentido, unas respuestas o la propia plenitud. Sometimes all of our thoughts are misgiven. It makes me wonder. Una batería poderosa y una energía casi salvaje que muchos consideraban un precedente del hard rock e incluso del heavy metal. Todo comenzó con un comentario en la prensa musical. Paul McCartney leyó que un grupo había grabado la canción más ruidosa y feroz de la historia. Aquella afirmación despertó su espíritu competitivo. Si alguien podía llevar el rock un paso más allá, pensó, debían ser los Beatles. Así nació Helter Skelter, una expresión británica que designa esos grandes toboganes en espiral de las ferias. En sentido literal, significa un descenso rápido y desordenado. McCartney utilizó esta imagen como metáfora de una caída vertiginosa, de una pérdida de control que se transmite en cada acorde. En 1969, Charles Manson interpretó deliberadamente varias canciones del álbum blanco como supuestos mensajes dirigidos hacia él. Convencido de que anunciaban una inminente guerra racial, bautizó esa fantasía con el nombre de Helter Skelter. Es el momento de abrir las puertas de un gimnasio muy especial y descubrir por qué Michael Sembello hizo historia con Maniac. Hay canciones que nacen para una película y hay películas que terminan perteneciendo para siempre a una canción. Maniac formó parte de ese reducido grupo de temas que acabaron definiendo toda una época. Basta escuchar sus primeros compases para que la memoria nos transporte inmediatamente a Flashdance, estrenada en 1983 y a una de las secuencias más recordadas de la historia del cine musical. Sin embargo, lo más sorprendente es que la canción que todos asociamos con el esfuerzo, la superación y el baile, no fue escrita pensando en una bailarina. Michael Sembello, músico de estudio que había trabajado con artistas como Stevie Wonder, comenzó a componer una canción inspirada en una película de terror, Maniac. Escucha ahora esta canción pensando en todas las horas de ensayo, de esfuerzo y de sacrificio que hay detrás de cualquier gran sueño. Porque a veces el verdadero éxito no consiste en llegar a la meta, sino en no dejar nunca de perseguirla.
El Enola Gay era el nombre del bombardero estadounidense B-29 que, el 6 de agosto de 1945, lanzó la primera bomba atómica utilizada en una guerra sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Su piloto, el coronel Paul Tibbets, bautizó el avión con el nombre de su madre. Un detalle tan cotidiano como estremecedor, porque aquel hombre quedaría unido para siempre a uno de los acontecimientos más devastadores del siglo XX. Andy McCluskey, cantante y compositor del grupo, tenía apenas 20 años cuando escribió la canción. Le sorprendía que muchos jóvenes conocieran la melodía pero ignorasen el hecho histórico en el que se inspiraba. Paradójicamente, su ritmo pegadizo hizo que muchas personas bailaran durante años sin reparar en el mensaje, y quizá ahí reside parte de su genialidad. Owen Dee consiguió que una canción sobre la memoria, la destrucción y el peligro nuclear sonara en las pistas de baile de medio mundo sin perder un ápice de profundidad. Escuchas En Primera Clase, un programa cultural de Vidal Somoano. Su protagonista era una voz narrando datos reales sobre la guerra del Vietnam, pero mezclada con sintetizadores, cajas de ritmo y un efecto digital que, para la época, parecía casi de ciencia ficción. Paul Hardcastle encontró la inspiración tras ver un documental televisivo sobre los veteranos de Vietnam. Entre todos los datos hubo uno que le impresionó especialmente. La edad media de los soldados estadounidenses destinados al frente era de 19 años. Demasiado jóvenes para comprender el alcance de una guerra que marcaría sus vidas para siempre. Ese dato se convirtió en el corazón de la canción. La voz repite una y otra vez, 19. Es decir, 19, no como un simple número, sino como un símbolo de juventud, vulnerabilidad y pérdida. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. 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 19. The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was going on. 19. 19. 19. 19. None of them received the hero's welcome. Saigon, 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 Saigon. 19. 19. Aunque muchos la relacionan con la Guerra de las Malvinas de 1982, el propio Knopfler ha explicado que nunca quiso limitarla a un conflicto concreto. La escribió durante aquellos años de tensión internacional, pero pensando en todos los hombres y mujeres que han tenido que enfrentarse al absurdo de la guerra. Por eso su mensaje sigue siendo universal. El título significa literalmente hermanos de armas. No se refiere únicamente a compañeros de un mismo ejército, sino al vínculo que nace entre personas obligadas a compartir las circunstancias más extremas. En uno de sus versos más conocidos aparece la frase "This color don't round",
traducida como estos colores no se rinden o estos colores no retroceden. Más que un mensaje patriótico, Knopfler lo utiliza para reflejar la lealtad entre quienes permanecen unidos incluso cuando todo parece perdido. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. We're fools to make war on our brothers in arms. En 1980, The Police se encontraba en uno de los momentos más brillantes de su carrera. Sting, Andy Summers y Stewart Copeland dominaban las listas de éxitos con un sonido que mezclaba rock, reggae y pop de una forma absolutamente original. Pero Sting decidió escribir una canción que se alejaba de los temas habituales del momento. Antes de dedicarse profesionalmente a la música, había trabajado como profesor de lengua inglesa. Aquella experiencia le permitió observar las complejas relaciones que, en ocasiones, pueden surgir entre un docente y sus alumnos. De ese recuerdo nació Don't Stand So Close to Me. El estribillo repite una frase muy sencilla, Don't stand so close to me, cuya traducción es No te pongas tan cerca de mí. Esa petición no nace del rechazo, sino del miedo. El protagonista comprende que la cercanía puede alimentar una atracción que sabe imposible y moralmente inaceptable. Uno de los versos menciona That Book by Nabokov, es decir, ese libro de Nabokov, la referencia al escritor ruso Vladimir Nabokov y a su célebre novela Lolita no fue casual. Young teacher of the subject of schoolgirl fantasy. She who wants him so badly knows what she wants to be. Inside her, there's a longing. This girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age.
Hay canciones que nacen de una idea, otras de una experiencia, y en ocasiones aparecen composiciones que brotan del lugar más profundo del ser humano, el dolor. No busca provocar lágrimas, busca responder una pregunta que cualquier padre se haría en una situación semejante. Esta es la historia de Eric Clapton y de una de sus baladas más conmovedoras jamás escritas, Tears in Heaven. Para situarnos, el 20 de marzo de 1991, la vida de Eric Clapton cambió para siempre. Su hijo Connor, de apenas 4 años, falleció tras caer accidentalmente desde la ventana de un apartamento en un rascacielos de Nueva York. La noticia conmocionó al mundo y dejó al músico sumido en un silencio del que parecía imposible salir. El estribillo comienza con una pregunta que ha emocionado a millones de personas, que puede traducirse como ¿reconocerías mi nombre si nos encontráramos en el cielo? No es una pregunta religiosa en sentido estricto, es la expresión universal de un padre que imagina un posible reencuentro con su hijo y se pregunta si el amor puede sobrevivir incluso a la muerte. Con el paso de los años, Eric Clapton dejó de interpretarla habitualmente en sus conciertos. Explicó que había llegado un momento en el que necesitaba recordar a su hijo desde la gratitud y no únicamente desde la tristeza. Aquella decisión demuestra que la canción fue, también, parte de su propio proceso de duelo. Escucha ahora esta obra con el respeto que merece, porque hay canciones que nacen para entretener. Y sin embargo también hay otras, como esta, que nacen para abrazar a quienes, alguna vez, han tenido que aprender a vivir con una ausencia. You know